Muy buenas noches con todos. Les saludamos desde Posgrado Cayetano. Les saluda Mabel Ramírez y tengo el honor de participar de este webinar con ustedes en el marco de los programas en gestión en la salud. Como conocerán, la Universidad Peruana Cayetano Heredia es líder en programas de posgrado de gestión de la salud. El día de hoy tenemos un invitado especial desde el país hermano de Chile y nos complace contar con su presencia para tomar un tema esencial en la gestión de centros odontológicos. El tema del día de hoy es gestión en odontología, herramientas para lograr eficiencia y calidad desde el control del riesgo administrativo y asistencial. Este evento está organizado por el curso que tenemos en convocatoria de control de gestión en centros odontológicos. Y tenemos el honor de contar con este distinguido experto en el área de odontología. El doctor Guillermo Salgado, quien nos acompaña, es director odontológico del Centro de Salud Docente Asistencial de la Universidad de los Andes, en Chile. Además, es maestro en ciencias médicas, maestro en medicina legal y forense y doctor en cirugía y ciencias morfológicas. Actualmente es director ejecutivo, CEO de Dimage, una plataforma de telediagnóstico radiológico y director general del Laboratorio de Odontología Digital Lab 3D. Agradecemos a todos por acompañarnos en este espacio de aprendizaje y esperemos que encuentren en este webinar valioso y enriquecedor. También cabe resaltar a todos los presentes que participen durante todo el periodo del webinar. Pueden solicitar una constancia de participación y a partir del día de mañana totalmente gratuita. Le doy pase al doctor Guillermo Salgado. Muchas gracias. Gracias, Mabel, por la presentación. Bueno, para mí también es un gusto estar acá. Son las 21 horas acá en Chile, así que también es una hora bastante cómoda y ya tranquila para poder referirme a usted y mostrar lo que les quiero mostrar. Más que mostrarles algo, es una conversación, es tener una mirada distinta de lo que es la gestión. No es una cosa tan dura, tan cuantitativa, sino que también mostrar el lado cualitativo y lo cercano que tiene y en el enfoque siempre centrado en las personas y en los pacientes. Cuando digo personas en general, no me refiero solamente a nuestros pacientes, sino que también a la gente que nos acompaña en nuestras clínicas, ya sea desde nuestra asistente, que está todo el día a día con nosotros, la jefatura que pueda estar afuera, o todo el personal que involucra que la atención sea de excelencia. Entonces, dicho eso, como bien tú comentaste, voy a exponerles distintas herramientas que más allá que el número, más allá del dato, más allá de la fórmula, es en el fondo cómo podemos ir a adaptar distintas situaciones para el éxito de nuestras clínicas y también para nuestro bienestar, para nuestra calidad de vida profesional, porque hoy día el ritmo de vida que lleva el odontólogo es un ritmo bastante fuerte, no tenemos un horario, trabajamos hasta tarde, con horarios prolongados, pacientes que nos disparan en la agenda, que nos revientan una agenda, y si trabajamos en distintos tipos de clínicas o de distintas políticas de atención, también esto a veces se va tergiversando, ¿no? Con los distintos tiempos que se van exigiendo y ciertos indicadores que finalmente se transforman solamente en números y no en un éxito y satisfacción personal. Que finalmente todos los que estamos acá, yo creo que lo que queremos es vivir nuestra profesión, gozarla, disfrutarla, y eso debe hacerlo y reflejarlo con nuestros pacientes y por el bienestar de ellos y por supuesto para el beneficio y el bienestar nuestro, tanto en la calidad de vida, en lo financiero, en lo económico y en la proyección de las vidas de cada uno. Entonces, ese es un poco el foco que vamos a tener hoy día, ¿ya? Para eso les voy a extender una presentación, la cual voy a compartir de manera inmediata. Donde, como bien les comenté, ya hice una pequeña introducción respecto al tema, y como el nombre lo decía, vamos a hablar de la gestión de odontología en herramientas para lograr esta eficiencia y calidad, ¿ya? Y algo muy relevante, lo que dice el título, desde el control de riesgo, ¿ya? Desde el control de riesgo administrativo y asistencial.
Porque estamos acostumbrados nosotros a vivir el presente solamente en una gestión, ¿cierto? En cómo me va hoy día, cuánto es lo que produje hoy día, cuánto es lo que hice hoy día, qué es lo que necesito para hoy día y ojalá mañana pueda pagar. Básicamente es eso, ¿ya? Pero no medimos los riesgos que puede tener nuestro entorno o nuestros pacientes o nuestro personal para que esta gestión de nuestras clínicas sea, como el nombre lo dice, eficiente y sobre todo de calidad. Y cuando hablamos de calidad, estamos hablando de una atención segura y centrada en las personas, que eso no se olvide nunca, ¿ya? Trabajamos en salud, por lo tanto el lado de humanización no podemos dejarlo fuera jamás. Y dicho eso, es que la gestión clínica no solamente son estos KPIs que se observan ahí abajo, como dicen los típicos KPI administrativo comercial. Lleguemos al acuerdo que el KPI, ¿cierto?, son los indicadores claves para el rendimiento de cualquier cosa. En este caso, los KPI que se necesitan, los indicadores para una buena gestión clínica, tenemos que aprender a diferenciarlo y que tenemos unos KPIs que son comerciales, unos KPIs administrativos. Y aquí es donde empieza a jugar y entrar en toda esta masa de KPIs, lo que son los KPIs de calidad y los KPIs clínicos como tal, y los KPIs cualitativos que nos pueden entregar también la satisfacción usuaria, como se puede ver ahí con distintos indicadores, como por ejemplo el NPS, que después vamos a andar en eso. Pero lo que voy es que la mayoría de las conversaciones siempre se centran en los KPIs comerciales y en los KPIs administrativos. Generalmente la mayoría de las presentaciones hablan de rendimiento, cómo mejoro la captura, cómo mejoro la ausencia, o mejor dicho, la asistencia, bajar la ausencia en un agendamiento, etcétera, desde el punto de vista netamente cuantitativo, y se dejan de fuera lo que es el proceso. Y eso es lo que más o menos aquí vamos a entrar. Y para ello, donde tenemos que tener claro este esquema, que es la gestión de los riesgos. Porque mucho se habla, o se hablaba desde un principio, que los riesgos de una clínica son solo clínicos, y no es así, ¿ya? Nosotros, si trabajamos en base al riesgo, si nosotros somos capaces de conocer nuestros riesgos, vamos a poder dimensionar y trabajar todas las aristas que tienen nuestros centros clínicos, o yo como dentista. Si esto no solamente está enfocado para las clínicas como tal, sino que también para mi autogestión. Cuándo yo estoy más cansado, cuándo rindo más, si trabajo mejor en las mañanas, en la tarde, si necesito asistente en qué procedimiento, en cuáles no, cuánto es mi tiempo de duración por procedimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que seguramente muchos de los que estamos acá, muchos no han hecho nunca el ejercicio de efectivamente medirse, conocerse profesionalmente, más allá si me queda bien algún trabajo ontológico que pueda hacer, alguna prestación, que me queda hermosa, linda, el paciente queda satisfecho, no. Pero ¿cuánto desgaste me generó eso? ¿Qué significa que haga un procedimiento que me genere un desgaste no solamente físico, sino que también mental? ¿Y por qué no económico? Que al final del día me puede ir con una satisfacción que es muy volátil, pero en realidad al sentarme y ver lo que hice en el día, no me generó nada. No me generó nada para mi eficiencia y solamente me generó un desgaste, más allá del bienestar que le pude haber generado al paciente. Pero también, si yo no funciono, si yo me desgasto, esto falla. Entonces, aquí es donde uno tiene que empezar a gestionar los riesgos desde los riesgos personales a los riesgos desde una clínica. Y este es el típico círculo o el típico ciclo que se debe conocer para poder gestionar una clínica uno mismo. Primero uno tiene que tener un objetivo en la vida, uno tiene que tener un objetivo en cuál va a ser mi forma de trabajo o la clínica que estoy gestionando, cuál va a ser la misión y la visión de esa clínica. Ya, por eso les digo que esto se extrapola tanto a un grupo clínico o como a uno como persona. Y también por eso uno como persona tiene que saber si es que se ajusta mi propia visión a la clínica que estoy entrando, porque a veces cuando estos chocan puede tener un problema tremendo. Entonces ahí es donde uno primero tiene que conocerse, ¿no? Conocerse uno y también conocer su rendimiento, conocer que este es como el lado duro, este es como el lado que todo el mundo habla, de los indicadores clásicos, para poder comprender bien cuál va a ser realmente mi política de riesgo, cuál va a ser realmente mi política de funcionamiento finalmente, dónde voy a poder moverme, dónde voy a tener la cintura para poder gestionar todas las cosas que correspondan. Y luego de eso ya empieza lo más avanzado en lo que es la gestión, que es identificar estos riesgos en el proceso, darles un valor, qué es lo que realmente es un riesgo, porque a veces en un grupo de clínicos que se está trabajando pasa un suceso X y todos ponen tremendas alertas, pero cuando lo evalúas en una matriz de riesgo te das cuenta que en realidad el riesgo es bajo. Pero sí generó mucho ruido, pero el riesgo es bajo.
Después lo vamos a ahondar un poquito más, lo que se pueda en estos 40 minutos de presentación, 45 minutos de presentación. Pero de acuerdo a ese riesgo, voy a definir qué controles necesito tener para minimizarlo, monitorearlo y, por supuesto, comunicarlo, sociabilizarlo, propagandearlo, marketearlo, como ustedes quieran, y ese va a ser el valor diferencial que van a tener ustedes como tratantes o bien en la clínica donde estén trabajando. Porque hoy día todas las clínicas pueden ser iguales, todos van a ir, un paciente va a ir a hacerse un diagnóstico, ustedes le van a elaborar un plan de tratamiento, que este va a estar valorizado, lo que se conoce como un presupuesto, pero cuál es la diferencia? ¿Cuál es el hito diferenciador que hagan que los pacientes lleguen por una experiencia y no por un precio? Porque un paciente se va a ir siempre por una mala experiencia, se va a ir, no va a volver nunca. Pero en cambio, si el precio, yo por muy bajo que lo tenga y tenga mala experiencia, el paciente se va. Pero si el precio lo tengo alto y tiene una buena experiencia, a lo mejor el paciente lo va a pensar y va a ir viendo todas estas clínicas comunes que hacen siempre lo mismo y van a decir, no, en realidad aquí me atendieron bien y vuelven acá. Entonces eso es lo que, antes de empezar a hablar de cosas duras, quiero que hablemos de experiencias, que no hablemos de números, porque eso es lo que marca la diferencia. ¿Ya? Independiente que ahora al principio vamos a mostrar ciertos indicadores que son números, pero que los números nos hablen, no solamente nos cuenten, no solamente sea un porcentaje, sino que los números nosotros tenemos que aprender a verlos más allá, ¿ya? Más allá de lo evidente, por decirlo así. ¿Mm? Me salió como Star Wars, pero en el fondo algo así. Y bajo ese contexto, con lo que acabamos de nombrar anteriormente, si nosotros sacamos los indicadores, los KPIs que estaban arriba y nos enfocamos en esta primera parte muy rápido, porque es la parte más dura, la parte más número, por eso la puse al principio, porque hay que estar un poquito más atento, porque es como lo más pesado, por decirlo así, es donde empezamos a entrar a este análisis. Lo típico, que si contratamos a un administrador o a un gestor, va a partir con esto. Y esto hay que hacerlo, no es que no haya que hacerlo, es muy importante, pero no nos podemos quedar detenidos en solamente indicadores básicos como los KPI administrativos y los KPI comerciales. ¿Ya? Tiene que tener las otras miradas. Y esto solamente nos va a hacer, como les digo, aprender a conocer dónde estamos, cuál es nuestra situación actual, cuál es nuestro rendimiento, cuál es nuestra eficiencia, cómo está la parte administrativa, cómo están los agendamientos, cómo están las ausencias, y nos puede empezar a dar ideas, ya para poder empezar a armar un proceso que nos empiece a minimizar los riesgos a futuro. Porque un mal agendamiento, una mala asistencia, un mal rendimiento nos trae riesgos de distinto tipo. Riesgos financieros, reputacionales, de atrasos, de rendimiento, de ausencia de profesionales, de ausencia administrativa, etc. Entonces, dicho eso, están los típicos KPI administrativos, donde podemos tener los tipos de agendamiento, ¿cierto? Con los pacientes que asisten, los que no asisten, los que están en espera, los que nunca llegaron, los que finalmente esperaron y se fueron porque se atrasaron, etc. Tenemos también indicadores del agendamiento, la asistencia. Son cosas que puede tener cualquier administrador junior en su clínica, que son los indicadores básicos que se necesitan para ver cómo estoy, cuántos pacientes están llegando a la clínica, o cuál es el porcentaje de asistencia a los que llegan, etcétera. Pero cuánto es lo bueno, cuánto es lo que yo espero. La gracia del KPI es que nosotros siempre tenemos que poner una meta, ¿cierto? Y esa meta tiene que ir incrementando cada vez para que sea mejor el indicador duro. O, por ejemplo, la conversión de lo que generan la cantidad de los planes de tratamientos con la valorización de ellos, o sea, los presupuestos, versus lo que yo transformo realmente en una venta efectiva. Eso también es importante, porque la venta efectiva es muy distinto tener una venta efectiva de un 30%, un 40%, un 70%, porque aquí hay muchas variables. Y ahí es donde yo les digo que el número duro no sirve mucho. Es saber quién lo atendió, cómo lo atendió, cruzarlo con el tiempo de atención, si le dedico tiempo o no, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, y vamos a ver estudios y análisis que me ha tocado realizar, cómo hemos visto la mejora de estos indicadores, dedicándole un poquitito más de corazón a la conversación. Y aquí, solo a modo de ejemplo, yo aquí de manera, obviamente no voy a dar nombres de a qué corresponden estos datos, pero sí son datos reales donde ustedes, si nos ponemos a ver los números duros, ustedes pueden ver dos clínicas relativamente similares, donde tienen la misma, una cantidad de sillones más o menos similar, es decir, 8 sillones y 7,5, eso significa por la ocupación, ¿no? Que realmente tuvo en el mes esa clínica. Y fíjense las diferencias que se generan en los números cuando son dos clínicas iguales.
O sea, hay una clínica que eh, está vendiendo casi 700, lo voy a llevar a dólares, aquí estamos casi a 1.000 pesos el dólar, así que serían como $750 diarios por cada sillón, versus otra clínica que está vendiendo $445 diarios por cada sillón. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuáles son las diferencias? O sea, una está vendiendo 6 millones diarios en total, y la otra está vendiendo 3.300.000 en total. O sea, serían $6.000 y $3.300. Fíjense también en la diferencia que se genera en un dato importante en un KPI, que es el precio que se emite el valor del tratamiento. Aquí están emitiendo $285 el plan de tratamiento, aquí 259. Aquí se vende 250 y aquí 172. O sea, estos números ya por sí solos me están hablando de una cosa, que aquí se están emitiendo valores de tratamiento un poquito más alto que acá. Estos tienen un tratamiento que son un grado de complejidad un poquito mayor que los de acá. Y algo está pasando con la venta, que están vendiendo prácticamente lo mismo que lo que están entregando. Están haciendo cosas más realistas, en el fondo, y además lo están explicando bien, versus acá, que ven cómo baja el número. Si no tenemos estos datos, no podemos ir entendiendo estas cosas. Y esto es muy importante, la venta diaria por sillón, porque es distinto sacarle el valor a un sillón, que es de una especialidad, por ejemplo, de odontopediatría, de periodoncia o de odontología general, versus un sillón que es de ortodoncia, de implantología, que sabemos que rinden más. Entonces tampoco podemos exigir lo mismo de uno para el otro. Ahora, si nos ponemos a ver las agendas, por ejemplo, miren, si estas son clínicas iguales, esta es la cantidad de espacios que tienen para pacientes. Es decir, una clínica tiene 7.000 espacios, que son espacios de 15 minutos, y esto no tiene 5.800. O sea, ya no, esto nos está dando a entender por qué esto es más bajo. Aquí tenemos menos oferta de agenda, es decir, tenemos quizás menos profesionales o profesionales, no tenemos todas las agendas ocupadas con profesionales, porque ya tenemos la oferta que estamos entregándolo al público en menor. ¿Mm? Y por otro lado, si empiezo a ver esta oferta, que es menor, en este lado, además, yo aquí estoy asignando de lo que realmente me quedó, que fueron 5.739, porque además me bloquearon los cupos, algunos, me bloquearon solamente un 2%, aquí me bloquearon más, un 9%. Si yo veo cuánto se le asignó el 89%, es decir, hay un 11% que nunca se le asignó paciente, de lo que eso va quedando. Y además de lo que llegó, solamente, o sea, de lo que se le asignó, solamente llegó un 75%. Finalmente, de toda la ocupación posible que tengo de la clínica, en ese mes, yo pude ocupar un 67% de esa agenda. O sea, me quedó un 33% desocupado, un tercio de la clínica sin producir ni generar nada, con un 75% de asistencia, o sea, 25% de inasistencia, eso es muy malo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí con los controles? ¿Qué pasa con la gestión de llamado? ¿Qué pasa con la confirmación? Etcétera. Ya subiendo unos pequeños puntos de eso, podrían mejorar completamente los números. Y por otro lado, hay que tener también súper claro lo que son las capturas, ¿cierto? Es decir, lo que realmente yo puedo captar de lo que evalúo. Y miren las diferencias también que existen. O sea, tenemos una captura acá de lo que se evaluó de casi un 60% y aquí apenas de un 40%. ¿Mm? De un 40%. Entonces, va muy de la mano con esto también, ¿no? Que por algo está pasando, que están planificando tratamientos de un valor, pero que no pueden llegar ahí. Hay un problema de explicación, hay un problema de toma de decisiones en conjunto con el paciente. Los profesionales no tienen esa empatía suficiente para la conversación con ellos, ¿o qué? O en recepción lo están recibiendo mal. Cuando ya van a concretar con la administrativa que tenemos, no lo sé. Eso es donde ya empiezan los análisis que tiene que ir mirando cada uno. Yo sé que esto a veces es mucho número, es difícil de digerir al principio, pero bueno, esto es un webinar y estamos explicando pincelazos de lo que uno puede ir ahondando. ¿Mm? Y eso es lo que de hecho lo que vamos a revisar en el curso que vamos a hacer y que lo vamos a hacer la próxima semana. Ahí cambié, miren, fíjense, puse ahora otra clínica que está acá, donde los números son aún mejores, ¿ya? En la venta diaria por sillón. Imagínense que en un mes vendió $232.000 versus esta otra que era buena y vendía $137.000, ¿ya? En un mes. ¿Mm? Eh, Sin embargo,
claro, le está yendo bastante bien con lo que son los números, pero a mí no me deja tranquila esta gestión. No me deja tranquilo para nada, porque igual tienen un 75% de asistencia. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Nos estamos llenando de pacientes, están haciendo un montón de exámenes iniciales. De hecho, si se dan cuenta, están con el 40% de la agenda ocupada en exámenes iniciales, en diagnóstico. Hicieron un total de 1.500 planes de tratamiento presupuestos versus la otra de 850. Y claro, ellos se preocuparon del volumen, y tienen tanto volumen que finalmente no se preocupan de que realmente ese volumen llegue a la clínica, sino que lo distribuyen en las distintas especialidades. Bueno, pero eso son cosas que, en el fondo, te van hablando los números de a poco. Y acá tienen otro caso, donde la cosa, con los números de agenda, ya se pone crítico, ¿no? O sea, aquí además, una clínica que es muy parecida a la otra, de hecho tiene un sillón y medio más, miren la cantidad de cupos que tienen para ofrecer. O sea, aquí no hay dentista, prácticamente. O sea, no tienen profesionales para trabajar. Finalmente, de toda la clínica, toda la capacidad de clínica que tienes, con la asignación que le diste y la asistencia que tuvo, apenas la mitad de la clínica está funcionando. ¿Vamos a poder mantener todo el personal? ¿Vamos a poder mantener todo el funcionamiento de una clínica con este rendimiento? No, por supuesto que no. Esto va directo a la quiebra. Entonces ahí la primera pregunta que en base a estos números duros, ¿esto lo tenemos? ¿Lo tenemos en nuestra clínica? Esto que es el panel básico. De hecho, el Excel que yo tengo con esto se llama KPIs básicos, porque esto es el desde que tenemos que tener. ¿Mm? Incluso llama la atención si empezamos a ver las distintas recaudaciones. Por ejemplo, si ustedes ven esto lo saqué el día de ayer de una clínica X. El día de ayer llevaba apenas 2 días, ¿cierto? Del mes, reales, porque antes había sido feriado. Entonces, me llama mucho la atención que los primeros días del mes, de lo que se vende, por ejemplo, se recauda el 90%. El 90% de los pacientes lo pagan. En cambio, mientras va pasando los tiempos, 30 días a la fecha, solamente el 43, 40 y después se estabiliza. En el año tengo un promedio de 36 en esta clínica, una clínica X. ¿Qué pasa que se venden bien los primeros días del mes? Algunos dirán, que los pacientes están con plata. Bueno, están con plata, ok, pero ¿qué pasa? ¿Por qué después no venden? ¿Por qué después no está ese ingreso? ¿Por qué baja un 40% de lo que se indica? ¿Qué pasa? Bueno, no es una respuesta que vamos a dar ahora, porque esto requiere de otros análisis, pero esto es lo que voy, que a todos los que gestamos, incluso nosotros mismos, como dentistas solitos, que si nos damos cuenta que los primeros días del mes nos va súper bien en la captura, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo yo los primeros días del mes? ¿O cuál es el público objetivo que estoy enfocando, que los primeros días del mes es donde realmente está generando el tema? Entonces los primeros días del mes me pongo solo a hacer diagnóstico y no hago ningún tratamiento, si es que es así por último. Y después me dedico a hacer los tratamientos. Me dedico solamente a captar pacientes los primeros 5 días del mes. Estoy tirando ideas, pero son cosas que los números van diciendo para cómo armar una política de funcionamiento dentro de mí, como autogestión, o bien en la clínica. Y es así de simple. A lo mejor la primera semana voy a tener una agenda del 60% de la agenda enfocada en diagnóstico, y ya cada vez, donde mientras van avanzando las semanas, la voy reduciendo un 50, a un 30, a un 20, porque yo sé que al final de mes la captura de presupuesto es muy baja de plan de tratamiento. ¿Quién hace esa diferenciación? ¿O siempre es parejo? Siempre los boxes están, ahí está el box de diagnóstico, siempre está la misma cantidad de diagnósticos. Generalmente es así. Pues claro, porque tener esto requiere tener estos datos y además tener la información y la movilidad dentro de los profesionales. No es fácil, pero tampoco es complicado. Es un tema de orden. Bueno, terminó lo aburrido, que eran los números. ¿Eh? Y ahora nos vamos a esto. No olvidar esto que está aquí al ladito, que es el NPS, el Net Promoter Score. Es decir, cómo nos ven los pacientes desde el punto de vista de nuestra atención, cómo se sintieron, si nos van a recomendar o no. Yo creo que la mayoría de ustedes a lo mejor puede conocer este indicador, pero el NPS es un número que puede ir de menos 100 a 100. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el NPS te basa en el fondo en la experiencia si es que tú volverías o no. Y tú vas a tener los que son los detractores, que son los del 0 a 6. Esto es un número universal. El 7 y 8 son los neutros, lo que, como ahí dice, son clientes satisfechos, pero no leales. Es decir, podrían ir al lado. No se fidelizaron contigo. ¿Ya? Y los promotores son los que yo aquí no me muevo en esta grilla.
que son los 9 y 10. Y para medir nuestro NPS, uno obviamente hace estas encuestas de satisfacción que son fundamentales. Las encuestas de satisfacción son fundamentales para ver cómo va funcionando nuestra clínica. No es solamente el pulso, no es solamente, como decimos acá, no es de guata, ¿cierto? No es de víscera. Porque además uno como gestor no está todo el día en la clínica, cuando tiene una clínica y no sabemos cómo están funcionando los profesionales que tenemos ahí. A veces pueden ser muy buenos amigos, muy simpáticos, pueden ser muy buenos para el asado o de compartir todo juntos, pero en la clínica como tal no funcionan. Y es una realidad. Y eso hay que manejarlo con datos. ¿Ya? Con buenos datos la amistad no se rompe. Y, y el NPS se saca de esa forma. Es decir, por ejemplo, de acuerdo al ejemplo que hay ahí, imagínate que si tú tienes un 60%, o si son 100 personas, las que le mandaban la encuesta, si 60 personas son promotores y 10 personas, como dice ahí, son detractores, tú restas los promotores a los detractores y te da tu NPS, un 50. O sea, tu NPS es de un 50. Los pasivos ni suman ni restan, ¿ya? Ni suman ni restan. Entonces, claro, a veces esos pasivos, a lo mejor tengo muy pocos pasivos y puedo tener más detractores. Tengo 40. Por ejemplo, si fuera al revés, si fuera promotores 60, está bien, promotores 60, y detractores fueran 30, ¿cuánto tendría? Un NPS de 30, apenas, ¿ya? Pero tendría un 40% de pasivos. O sea, ahí las políticas de funcionamiento de una clínica son muy distintas, porque estoy más o menos, ¿no? O sea, que entusiasmo a mis pacientes o que se van a ir para el lado. Entonces, el NPS es muy rico en eso, es muy valioso porque te dice si realmente conquistaste al otro o no. Y la conquista sabemos que todo esto es muy importante, ¿no? De saber si realmente se enamoró de ti o no. Eso es fundamental. Eso es tenerlo claro porque, y además ese amor hay que mantenerlo. ¿Ya? Y eso es que esta encuesta hay que seguir realizando, hay que seguir viendo y en la misma encuesta te van dando los temas de mejora. Pero el NPS es un tema universal. ¿Ya? En salud en el mundo, cuando un centro de salud está sobre los 60, ya se dice que es un buen centro de salud. ¿Ya? De todas maneras. En ningún caso se va a lograr un NPS de 90 o de 100, sino que eso las tienen algunas empresas como Amazon o ese tipo de empresas tienen NPS de satisfacción muy alta, pero en salud siempre las listas son muy variadas, por lo tanto es bastante ambicioso y bueno llegar a un NPS de 60, 70 o incluso 80, ya para que estemos todos contentos. Y hay miles de investigaciones y miles de estudios cómo relacionan, obviamente, el NPS con los ingresos de la clínica. Y es obvio, si están todos satisfechos con la clínica, van a volver, aumenta el flujo y te van a creer. Y el hecho de que te crean es que se hagan los tratamientos contigo. ¿Mm? Y esto nace, el NPS básicamente, y el estudio de cómo revisar, es porque se vio una transformación en salud de repente donde la gente empezó obviamente a pedir otras cosas. Ya dejó de ser el Dios, el dentista, el médico, ¿cierto? Que se creía el Dios. Que lo que él decía es lo que se hacía y punto. Hoy día ya no es así. Hoy día los pacientes están mucho más informados, la información está por todas partes, están más exigentes. Además, lamentablemente existen estas promociones ordinarias, rascas, muy pésimas que existen en todos los países, yo creo, donde ofrecen estos combos por distintos planes de tratamiento, donde lo que más es quitarle la dignidad a nuestra profesión, pero bueno, no me voy a detallar en eso. Y por supuesto, el paciente empieza a escuchar un montón de comentarios, incluso de los mismos profesionales, cuando pasan de una clínica a otra y le dicen quién te hizo esto y por qué te hicieron esto y esto quedó mal hecho, cuando ahí está la solidaridad profesional que está por el suelo, ¿no? Que no se sabe nada cuál fue el contexto en que se realizó los temas y tienen la patudez, tenemos la patudez, me incluyo por ser odontólogo, de opinar sobre el trabajo de otro cuando todavía no conocemos los contextos, ¿ya? En qué fue realizado eso. Así que ahí ojo ahí. Entonces, con todo esto, un paciente siempre llega con el famoso temor al dentista y que si realmente me están haciendo lo que me están haciendo es lo correcto o no, le creo o no. Casi como llevar al auto al mecánico. Bueno, si el mecánico me lo dice, lo hago. Y esa no es la idea. O sea, la idea es tener una cercanía con el paciente y para eso hoy día en el mundo, no solamente en odontología, es, hay una, no lo quiero llamar técnica, simplemente es volver a la historia, ¿no? De tomar una decisión y de una forma de atender a los pacientes que es la toma de decisión compartida. La pueden buscar en internet, hay muchos estudios en Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa,
en relación a esto, de tomar decisiones en conjunto con el paciente. Y eso no quiere decir que el paciente se vaya a hacer lo que él quiera, sino que en el fondo nosotros lo orientemos, lo guiemos y le demos el tratamiento más adecuado para ese paciente, no desde lo técnico, sino que desde el contexto de ese paciente. Son un paciente que ha usado prótesis toda su vida, que te va a ver, muchos de esos van porque se quieren cambiar su prótesis, no para que le pongas implante. Pero tú dale con poner el implante, dale con poner el implante, dale con poner el implante. Y resulta que el paciente le va a poner los implantes y por ende nunca se va a acomodar a los implantes. Y de hecho ha pasado. O sea, hay muchas historias de pacientes que obviamente dicen, por favor, devuélvame mi prótesis. Ya llevo 30 años usando. Hay muchas historias respecto a eso. Pero bueno, eso da para otro tiempo. De producto de hacer cambios tan drásticos en sus planes de tratamiento, los maridos se dieron cuenta que su señora ocupaba prótesis, no tenía idea. Y al final se hicieron hasta quiebres matrimoniales por haber alterado y no conocer el contexto de esa paciente, o sea, a ese nivel. Y esto toma de decisión compartida es tan básica como, obviamente, invitar al paciente a tomar una decisión en conjunto, no imponerle las cosas, darle todas las opciones que pueden existir, hablarle de los beneficios y los riesgos, que no es lo mismo que un consentimiento informado, es hablarle de los beneficios y los riesgos en general, ver de acuerdo como uno lo va contando, ver su cara, ver su expresión, ver cómo te vas preguntando para ver y analizar las preferencias de este paciente de acuerdo a su contexto, a su tiempo, a su ambiente, donde trabaja, donde vive, cuánto le cuesta ir al dentista, si le van a dar un tratamiento que tiene que hacer 20 controles y ir a 200 kilómetros y tiene que tomar un bote para ir a verte, obviamente no le haga ese tratamiento que son 20 controles, dale un tratamiento más rápido. Si no, va a fallar, no va a haber fidelidad. A ver, siempre preguntar si quedó claro, si necesita más información o no, incorporar las preferencias que tenga ese paciente dentro de un contexto obviamente bioético y por supuesto decidir los pasos juntos. Tampoco tenemos que acelerar los tratamientos, sino que tenemos que avanzar de acuerdo a los ritmos que tengan nuestros pacientes. Ya, no imponer. Porque al final, cuando uno impone, primero no siempre vas a querer, o sea, no siempre le vas a hacer lo que el paciente quiere. Por lo tanto, la posibilidad de que el paciente no quede satisfecho o que por el mínimo detalle te muestre mucha insatisfacción. Aquí no le ha pasado de que, mire, le pusiste todos los dientes a tu paciente, pero no le molestó el ángulo que le quedó no tan redondeado del incisivo, porque lo tenía un poquito más angulado. Aquí no le ha pasado. ¿Ya? Y resulta que finalmente a ninguno de esos pacientes a lo mejor le pediste una foto de antes, nunca le preguntaste cómo quería los ángulos de una sonrisa completa, nunca le hiciste un diseño, ni siquiera le preguntaste a lo mejor si le quería cambiar. Hay distintos escenarios. Y para esto hay una experiencia que me tocó realizar, donde hicimos un proyecto de una toma de decisión compartida, como dice ahí, en necesidad de implante y tratamientos periodontales, por ejemplo, ¿ya? Donde se hicieron dípticos, se analizaron distintas opciones, se formaron odontólogos en esto, y después se completó una encuesta de satisfacción con los pacientes. Bueno, pero para ir a los números de esto, increíblemente estaban muy malos los números, entonces en implantología, imagínense, la captura en cantidad, la Q es cantidad, ¿cierto? Cuando dice captura en Q significa cantidad, de planes de tratamiento subió de un 21 a un 40% en implantología y en dinero subió de un 18 a un 35%. Es una tremenda alza. Es una tremenda alza, es prácticamente el doble. Todavía un 40 y un 35 a mí no me gusta, quisiera que fuera más, pero me refiero a que aumentó el doble, solamente con la toma de decisión compartida. Y en periodoncia, imagínense, de un 59 a un 83 y de un 45 a un 81, lo que es en cantidad y en dinero. Solamente, solamente incorporando una toma de decisión compartida, que finalmente se traduce en una conversación agradable, en conocer al otro. ¿Mm? Y al ver este éxito, obviamente también lo llevamos a las distintas áreas, a implante, a periodoncia, a endodoncia, a ortodoncia, a ontopediatría, y en el trayecto de esta red, una red bastante grande, aumentó el NPS, imagínense, de 30 fue subiendo escaladamente y llegamos a un 64 de NPS. Eso también se reflejó en que los ingresos aumentaron casi un 35%, ¿sí? De toda la red. Fue un exitazo, ¿ya? En respecto es simplemente lo que se podría conocer a nivel general en el buen trato. Pero, pero un buen trato no espontáneo. O sea, me refiero no de acuerdo, porque hay gente que tiene habilidad para tener buen trato y otros no, sino que aquí hubo que entrenar a los profesionales. Un entrenamiento sencillo, no es que tengas que gastar horas de entrenamiento, pero sí explicitar lo que esperas de ellos y darles las herramientas, darles el díptico, darles
enviarle al paciente la información a su correo antes de la consulta, que llegue informado, después de la consulta también, etcétera. Al fondo hay un trabajo con el profesional y un trabajo en el pre y en el post con el paciente. Le estás regalando una experiencia, no le estás vendiendo un presupuesto, ¿ya? Para que realmente esté seguro de lo que se está haciendo. Y nos dio este número que también nosotros medimos la satisfacción de los odontólogos. La satisfacción de los odontólogos era generalmente bastante baja en la NPS. Y con este funcionamiento llegó a un 72 de NPS, nosotros lo llamamos el ONPS, es decir, el NPS del odontólogo, de lo contentos y satisfechos que estaban con la forma de trabajar de esta manera. Ya que además le generó mucha más cercanía y vínculo con sus pacientes, que finalmente todos los que entramos en salud deberíamos, o sea, tenemos este bichito de servir al otro, ¿no? Y que lamentablemente el tiempo nos hace cada vez instrumentalizarlos más a los pacientes, lamentablemente. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar aire, reflexionar y volver a nuestros inicios, lo que es la sensibilidad y la empatía y la humanización en la atención en salud. Dicho eso, algunas preguntas que hacen los odontólogos cuando empezamos a hablar de esto es si realmente somos nosotros los que tenemos que involucrar al paciente. Obvio, si no somos nosotros, ¿quién más? Nosotros somos los profesionales en esa área. ¿Está preparado el paciente para involucrarse activamente? Siempre. Un paciente independiente de su nivel educacional siempre va a estar preparado. Así como, ¿quién no está preparado para saber lo que le van a hacer? El tema es que tenemos que llegar con el lenguaje adecuado. Pero para eso, ¿cuánto sabemos acerca del paciente, su necesidad de preferencia? ¿Cuántos de ustedes saben los nombres de los hijos? No sé, yo por lo menos siempre anotaba los nombres de los hijos para después preguntarle por su hijo. Cosas así, ya pequeños detalles y entender su contexto. ¿Estamos preparados nosotros también para interactuar con el paciente? Bueno, si no estamos preparados, formémonos. Formémonos, si esto es sencillo, si no, no es complicado formarnos, ¿ya? Pero lo más importante de eso, para hacer todo esto, tenemos que comprender la importancia que tiene involucrar al paciente en su tratamiento. Porque la única manera de que el paciente esté satisfecho y la única paciente que también el paciente tolere nuestros errores, nuestras complicaciones. Si nosotros también nos equivocamos. Si nosotros no tenemos esta relación afectiva, no tenemos esta relación de cercanía y de involucramiento en sus tratamientos con los pacientes, no nos van a perdonar ningún error. De ahí es donde terminan las demandas, ahí es donde terminan las denuncias, etcétera. Si todo esto va en los orígenes, en el buen trato, en la humanización. El NPS, como le digo, es una buena herramienta y las herramientas para subirlos, como la toma de decisión compartida, es fabulosa. Típico de los dentistas, algunos dentistas que obviamente no, si esto yo siempre lo hago, mis pacientes no están ni ahí con involucrarse, no les interesa involucrarse con la toma de decisiones, eso es mentira, todo les interesa, depende de que nosotros los motivemos. O no, esto me toma mucho tiempo, es innecesario, o los pacientes van a pedir tratamiento inapropiado. Es que ahí es donde estamos jugando nosotros. No es que el paciente se vaya a hacer lo que quiera hacerse, sino que nosotros tenemos que darle lo que es lo mejor conveniente para ellos, de acuerdo a su contexto. Y ahí recién estamos comprendiendo para dónde vamos, qué es lo que queremos. Cuando podemos entender la enfermedad, la cura y la enfermedad propia del paciente, porque cada paciente vive distinta la enfermedad con el otro, ¿sí? Los tratamientos no son los mismos uno con otro, lo van a vivir de manera distinta con una toma de decisión. Olvidémonos que los pacientes son un número de fichas, sino que cada paciente tiene su personalidad, su memoria, su idiosincrasia, sus preferencias, etc. Y con eso podemos tener el arte de sanar individualmente a cada persona. Y eso es lo que se nos va a reconocer aquí y siempre. El paciente va a salir de nuestra consulta y ese paciente nos va a traer 5, 10, 20, 1000 pacientes. Lo que yo estoy contando, yo creo que todos ustedes lo saben. Lo que pasa es que da pereza o flojera, o como lo quieran llamar, ponerlo en práctica. Pero si uno tiene un poquito de paciencia y lo hace, aunque al principio uno piense que no hay resultados, los resultados después son sólidos y no los bota cualquier situación. Y es ahí donde finalmente los propios pacientes son los que nos van entregando el conocimiento, más allá que nos puedan entregar una universidad desde el punto de vista técnico, sino que son la gente, las personas, los que nos entregan el conocimiento que necesitamos para seguir avanzando con ellos mismos. ¿Mm? Es la única manera. Y si seguimos avanzando en nuestra matriz de gestión de riesgo, que recién estamos comprendiendo la política de riesgo, ahora nos ponemos a conocer lo que es identificar los riesgos. Que aquí, cuando ya tenemos todo lo otro dominado, tenemos controlado lo que es los indicadores básicos y tenemos controlado lo que es conocer a nuestro paciente, ya tenemos los indicadores básicos y ya conocemos a nuestros pacientes,
Ahora entramos a ver qué es lo que está pasando en nuestro proceso. Recién. Y ahí es donde entra la vigilancia pasiva, la vigilancia activa. Es decir, que me informen la vigilancia pasiva, que me informen lo que pasa, o la vigilancia activa yo voy a ir a mirar, voy a ir a observar lo que está pasando, como la auditoría, la contraloría, etcétera. Las revisiones, la vigilancia, la observación. Y voy anotando, voy registrando. Y aquí voy anotando todo lo que son los famosos eventos adversos. Pero todo el mundo, cuando habla de eventos adversos, lo asocia a la clínica, como solamente clínica. Y los eventos adversos no son clínicos, no son solo clínicos. Y esto también me ha tocado analizar y revisar y estudiar un montón de tipos de distintos eventos adversos. Solamente para contextualizar, hay tres tipos de eventos adversos, ¿cierto? Que son los que son un casi evento, es decir, no alcanzó a llegar al paciente, el evento adverso, que propiamente tal, que sí afectó al paciente el acto en sí, y el centinela es cuando ese evento adverso genera una gravedad tremenda. Hay muchos casos al respecto, que no voy a entrar en detalle ahora. Pero un puro evento puede ser o un casi evento, o un evento adverso, o un centinela. Un ejemplo sencillo. Un instrumental no estéril. Si el asistente va y pone un instrumental encima del bracket y tú te das cuenta que el instrumental no está estéril, el paciente todavía no llega, tú pides el cambio. Eso es un casi evento, porque no le afectó al paciente. Pero sí ocurrió que estabas con un instrumental no estéril. Y eso es muy importante registrarlo. Es muy distinto que esto te pase una vez a la semana a que te esté pasando una vez por jornada, o una vez a la hora, o en el 50% de los casos. O sea, ¿qué está pasando en esterilización? Si tú no tienes medido esto, si tú no tienes registrado estos eventos, ¿cómo vas a poder hacer los medios de mejora? Porque ¿qué pasa si este mismo evento no te diste cuenta y llegó al paciente y tomaste el instrumental que no está estéril y lo ocupaste en un evento adverso y le generaste un proceso infeccioso? Ya es un evento adverso. O peor aún, ese evento adverso, ese proceso infeccioso, flegmonizó y terminó hospitalizado. Pero el acto inicial, que es la instrumental no estéril, es el mismo. ¿Y cuándo vas a tomar la medida? ¿Cuando ya ocurrió el centinela? ¿Ahí recién te vas a dar cuenta que está pasando la esterilización? ¿O vas a notificar cuando todas las veces que te llegó un paquetito medio abierto del, del, del instrumental básico, por ejemplo? Entonces, claro, uno le da muy poca importancia al evento cuando, comillas, no pasa nada. Pero lo más importante para un gestor es ir registrando lo que nos va pasando. Endodoncia, ¿por qué se me está fracturando tanto esta línea? ¿Será el lote? ¿Será la marca? O fracturo solamente en las tardes. ¿Será que en las tardes ya no tengo que hacer endodoncia porque estoy chato, o sea, estoy cansadísimo? No lo sé, pero me refiero a que si no registramos las cosas que nos pasan, no podemos sentarnos a medir el riesgo primero que tiene esto y cómo lo puedo mejorar. Entonces estamos acostumbrados a dejar pasar las cosas, pero para eso hay que tener una cultura, una política de cultura de calidad. Dicho eso, porque, como les decía, ¿por qué no pasan a odontología? Porque generalmente dicen que los daños son más leves, que son transitorios, que faltan estándares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Problemas de cultura de seguridad. Y por supuesto el desconocimiento que hay sobre lo eficiente que es tener cultura de seguridad, porque al tener cultura de seguridad todo sale más barato. Al final del cabo sale todo más barato. Hay menos repeticiones de tratamiento, menos gastos de insumos, hay menos ocupación de horas de sillón en repeticiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que ustedes se ponen a dimensionar y a medir y a cuantificar eso, se van a sorprender de lo que realmente es el número. Y estos eventos adversos pueden ser una complicación, un accidente o un error. Y está bien, las cosas pasan. Si el tema es saber abordarlas, pueden ser evitables o inevitables. Si las cosas siempre van a suceder, sobre todo si aumentamos la cantidad de atenciones en una clínica. Si esto está totalmente medido, o sea, se sabe que por cada 300 accidentes que pueden haber que no pasó nada, pero que no ocurrió ninguna lesión, hay una que puede ser grave o mortal. Y yo creo que todos los que llevamos aquí hartos años de ejercicio, una vez al año, uno se la vio bastante complicado con un paciente. ¿Mm? Y ojo, somos dentistas. Una cosa muy grave, por ejemplo, es sacar un diente equivocado. Te están mutilando. O sea, eso por lo menos acá en Chile legalmente es la mutilación, dependiendo de qué estructura dentaria sea, si un diente anterior o un diente posterior, es equivalente a perder las falanges de un dedo o perder del codo para abajo. ¿Mm? Equivalente, digamos, en la valoración del daño desde el punto de vista legal. Entonces, démosle un poquito más de peso a lo que estamos haciendo y lo que hacemos el día a día. Son procedimientos y tienen un riesgo. Y hay especialidades que tienen más riesgo que otros. No estoy diciendo que no se hagan. Es decir, que tenemos que tener las medidas para poder evitar estos riesgos.
Y así, en este estudio, en este análisis que hice, eh, muchas- en muchas atenciones diarias, no voy a dar el número, pero son miles, los eventos adversos pueden ser, esto es una clasificación, cada uno la puede hacer en su clínica o en su vida, como uno la quiera, pero yo le dividí en clínico, en laboratorio, de esterilización, en equipamiento, administrativo y en daños también en la atención central de la persona. Y así yo los codifiqué. Hay distintos tipos de eventos adversos, los cuales los codifiqué para no estar repitiendo en la lectura, sino que en el fondo, después, me ocurrió el A9, me ocurrió el A8 y tengo cuántos A8, etcétera, ya para poder llevar un registro adecuado. Los grafico, la cantidad de eventos que están ocurriendo, y me di cuenta básicamente que, miren, o sea, en una clínica, en un ambiente clínico, el 32% solamente de los eventos adversos fueron clínicos. Solamente el 32%. El 14% fueron enfocados en laboratorio, el 12% fue enfocado en esterilización, el 26% fue enfocado en equipamiento. Falló equipamiento, no funcionó esto, no funcionó esto otro, qué sé yo, y me produjo un daño en la atención del paciente. Y un 16% administrativo. ¿Ya? Mal agendamiento, lo que hizo que se me retrasaran las atenciones, lo que hizo que el paciente no viniera al control adecuado, tuve que repetir el procedimiento, etcétera. Pero el origen del daño fue administrativo. Si yo no tengo esto medido, si creo que todos los problemas son clínicos, los eventos adversos, ¿a dónde voy a poder medir el resto del 68% de eventos que hacen que mi clínica no sea eficiente y que además le entregue una mala experiencia al paciente? Entonces, un ejemplo de eso, por ejemplo, un evento adverso como una fractura de un diente muy común del ápice, terminó en un evento totalmente desafortunado. Solamente para resumir, se fracturó un diente y el paciente terminó hospitalizado con riesgo de muerte, flegmonizado. ¿Por qué? Porque se fracturó el ápice de un diente. Al hacer el análisis, el instrumentario estéril estaba dañado, los elevadores no estaban de manera adecuada, además el paciente hizo crisis hipertensa con lipotimia, era una cirugía bastante larga, era una multi-extracciones de maxilar, donde no se hizo el checklist apropiado. Además, le iban a instalar una prótesis inmediata y el trabajo de laboratorio no era el adecuado, no era el de él, no era el de ella, esa persona. El colega, al tener tantos restos radiculares ahí, no se dio cuenta, o sea, dudó si realmente había sacado efectivamente todo el resto radicular, no había servicio de rayos, no estaba la TONS, y le dice, con el paciente con 2 horas de atención, le dice, por favor, vaya a la recepción, esto fue un viernes, vaya a la recepción, la voy a atender mañana, venga mañana, para poder tomar la radiografía y ver que esté todo bien. La mandó sola a la paciente llega allá, ¿y qué es lo que pasa? La administrativa tenía la indicación que por la cirugía del doctor del día viernes, la atención era el día lunes. Entonces le dice, ¿cómo le fue? No, los protocolos es que el lunes usted venga a atención y la paciente así, todo el rato así. Obviamente ella sentía, decía que sí, que sí, que sí. Le dieron hora para el lunes, no siguió las indicaciones del profesional. El domingo terminó hospitalizada, era una paciente inmunocomprometida, etc. Bueno, esto fue un error tras error, ¿no? Fue un error tras error. No había ningún flujo ni un proceso de barreras que pudiesen contener este tema. De ahí es donde yo meto, en el fondo, básicamente, estos temas en la matriz de riesgo. Tú tomas este evento adverso y esto es ya, por decirlo así, lo que se podría llamar el doctorado en la gestión. ¿Ya? Por decirlo de una manera liviana, ¿no? Porque cuando tú ya te metes en lo que son los apetitos de riesgo, lo que es la matriz de riesgo, ya empiezas a hacer un análisis más profundo de esta situación. Por ejemplo, este mismo caso. Yo aquí tengo que medir cuánto es probable que me vuelva a suceder esto y cuánto es el impacto que tiene. Si yo me pongo a medir cuánto es probable lo que pasa un evento X, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo de esta abstracción, ¿cuánto es probable que me pase una fractura de un ápice si tengo cirugías todos los días, si tengo extracciones todos los días? Es muy probable que me vuelva a pasar. La probabilidad que pase es muy probable, si se puede fracturar un ápice. El tema es que el impacto es el que yo tengo que bajar. Y si yo no tengo los protocolos adecuados, si no tengo los medios controlados, por ejemplo, en el caso anterior, o sea, en este mismo caso que está acá, que de hecho está escrito ahí abajo, si yo tengo un buen instrumental para ese tipo de cirugía, si hago un buen checklist, si paro la cirugía cuando hay crisis hipertensiva, que estresan a todo el mundo, el trabajo laboratorio lo voy a dejar afuera porque fue un adorno a todo este problema. Pero si además me preocupo de que cada vez que haya cirugía esté el técnico que toma los rayos y no le doy el día libre,
Y además, como protocolo, los pacientes que están en pabellón, lo acompañe la técnico, el asistente, a recepción para la toma de agenda, porque evidentemente el paciente, si no puede hablar, no puede comentar, no va a haber una comunicación fluida, nada de lo que pasó hubiese sucedido, todo se hubiese frenado mucho antes. Y esas son las barreras de contención. Y ahí, si bien es muy probable que me pase, en vez de que el impacto sea tan alto que el paciente se puede morir o puede quedar con un daño permanente, que queda en rojo, voy a bajar el impacto a muy bajo. O sea, si me fracturo un ápice no pasa nada. Todos sabemos que no pasa nada. Lo controlamos, cuando sea el momento le damos antibioterapia y cuando sea el momento lo extraemos, lo que sea. Pero no pasa nada con un buen manejo. Entonces ahí el riesgo sería muy bajo o a lo más bajo. Va a quedar en amarillo, nunca va a quedar en rojo. Y que esté en amarillo significa que yo tengo que hacerle seguimiento a estos planes de mejora. O sea, que no puedo fallar, porque el impacto que fallen es muy alto. Cuando un evento adverso, después que de todas las barreras quedan en verde, yo le hago control cada 6 meses o cada 4 meses, cada 4 o 6 meses. Cuando queda un amarillo, el protocolo es una vez al mes, hago mi indicador de calidad, etcétera. Pero cuando está en rojo, que tengo que meterle más planes de mejora, porque si no le meto más planes de mejora, el impacto que tengo es muy alto en el riesgo. Y ese impacto, ojo, ese impacto puede ser financiero, o sea, un paciente que se muere o un paciente que queda con una mutilación me puede tirar a la bancarrota, a mí como dentista o a la clínica, por ejemplo. O las personas, el daño sobre ese paciente puede ser irreversible. Reputacional, Instagram, Facebook, LinkedIn, todo, la clínica horrible, que lo que me hicieron, la estética, qué sé yo, pa. Se fue la reputación de la clínica por muchas cosas lindas que haya hecho, la reputación se fue y murió. Regulatorio, o sea, si viene el ministerio y más encima te viene a regularizar y lo que estás haciendo ni siquiera lo tenías normado o estipulado en tu protocolo, te pueden hasta cerrar. Y hay un impacto que es muy potente, que es el impacto psicosocial. ¿Ya? El impacto psicosocial que tiene no solamente en los pacientes, sino que también en tu personal. Y eso también está estudiado y medido, que se llama las segundas víctimas, el impacto psicosocial profesional. Sin detenerme mucho en esto, imagínense que de todas las personas que se habían visto involucradas en un evento adverso, o sea, un profesional que cometió un evento adverso, que no lo quiso cometer, por supuesto, pero le sucedió, casi el 100% se sentía segunda víctima. ¿Por qué? Porque una vez que le pasó, y yo creo que a todos nos ha pasado, después le costaba volver a hacer lo mismo, el procedimiento en otro paciente. Como que tenía más miedo, le costaba concentrarse, estaba más cansado, estaba ansioso, dudaba más en sus decisiones, y eso tiene todo un impacto. Tiene todo un impacto en la eficiencia, en el desarrollo y en la calidad de la atención. Entonces, ¿en qué momento nos preocupamos también de nosotros, de los profesionales? Porque es evidente que todos estos eventos adversos, que la mayoría no registra, va generando un micro daño en nuestros tratantes y en nuestros colegas, en nosotros mismos. Entonces, si no tenemos todo esto controlado, desde nuestras matrices de riesgo, desde nuestra planificación, finalmente estás generando un desgaste de los equipos, un desgaste de la clínica, y estás haciendo todo menos eficiente. Y todo se hace más difícil y más caro. Así de simple. Es por eso que nosotros tenemos que ir poniendo estas capas de protección, que son los protocolos, los procesos, etcétera. Ahí recién estoy definiendo los controles. Pero siempre los protocolos van a tener alguna vía de escape donde podría fallar algo. Entonces ahí es donde ocurren los accidentes. Que esta es la técnica, la teoría del queso suizo, ¿no? Cuando se alinean estos protocolos justo en el hoyo del queso, el evento ocurre. Esto lo ocupa mucho en aeronáutica. En aeronáutica, o sea, los aviones no se caen todos los días porque tienen miles de planes de control. Y cuando se cae uno es porque todo el proceso falló. Falló el que tenía que controlar en el día 1, el que tenía que controlar en el 6, el protocolo de mantención. Falló todo se alineó el protocolo en una falla. Van a tener que poner un protocolo intermedio. Y ahí recién, con lo que les acabo de comentar, que pasamos por los KPIs comerciales, los KPIs administrativos, calidad, clínico, por NPS, es decir, conocer a nuestros pacientes, ya puedo estar tranquilo, monitoreando, haciendo seguimiento, comunicando, sociabilizando el desempeño tanto al usuario interno, es decir, a nuestros colegas, a nuestro personal, para que trabajen tranquilos, como a nuestros pacientes. Si finalmente todos nos podemos equivocar, errar es humano, ¿ya? Pero hacerse el tonto de lo que uno ve y no notificarlo es imperdonable. Y no aprender de los errores ya no tiene excusa. ¿Mm? Es inexcusable. Por eso, como les digo, errar es humano, pero ¿qué es lo que nos pasa en las clínicas? Que echarle la culpa al otro es más humano todavía.
No, es que yo no fui. Pero es que estaba mal el instrumental. Es que el administrador no me compró buen instrumental, bueno, ¿y para qué lo ocupaste, pues, hombre? Estaba mal. Pero siempre le echamos la culpa al otro. ¿Mm? O sea, errar humano, obvio. Pero siempre la culpa no es mía, siempre es de otro. Bueno, eso es lo que les quería contar. Esto es un pincelazo de lo que vamos a revisar en el curso, porque revisamos un área bastante amplia y recorrimos toda la historia, digamos, de un viaje del paciente. Y es lo que uno espera, finalmente. Es lo que uno espera para uno como paciente y lo que uno como tratante es lo que quiere dar a cada una de las personas que nos visitan. ¿Mm? Así que muchas gracias. Voy a sacar la presentación. Muchas gracias, doctor Guillermo, por la presentación. Bueno, a todos los asistentes, de repente si tienen alguna consulta o alguna duda para que el doctor también las pueda responder. El chat está activado, pueden escribir sus preguntas para también poder visualizar. Ahora, si no, también para no dilatar el tema, Bueno, pueden... en caso no hubiere preguntas, bueno, le doy el pase a Gisenia para que también pueda comentarles un poquito de lo que es el curso, ¿no? Que pueden conocer un poco más a detalle de este curso. Gisenia, si puedes compartir tu pantalla, por favor. Bueno, acá veo varios comentarios agradeciendo su presentación. Bueno, veo acá una pregunta de Marco Yarlaque. ¿Necesariamente tenemos que digitalizar nuestra gestión? O sea, necesariamente no, pero sí la digitalización de nuestra gestión la hace mucho más sencilla hoy en día. Tener todo más analógico como era antes con ficha de papel, etcétera, no, ya hoy día no, es casi inviable con el nivel de exigencia también que están teniendo los distintos ministerios de los distintos países. O sea, las exigencias de ficha clínica única, de conservación de datos, de política de confidencialidad, etcétera, se hacen mucho más difíciles al estar análogo. Entonces, claro, hoy día la digitalización es una herramienta que nos ayuda, que nos favorece a poder mejorar la calidad y la eficiencia de la atención. O sea, no es una obligación, pero es muy necesario, muy necesario. Aquí me consulta Piero Pucchio. ¿Usted, doctor, utiliza algún software? Sí, o sea, o sea, software para qué, para ficha, por ejemplo. No sé si están poniendo eso, pero bueno, te podría explicar un poquito más sobre cómo es. Claro, o sea, yo en general, las clínicas que asesoro, que hago consultoría y todo, siempre le recomiendo software de ficha electrónica, y ahí donde hay que elegir igual bien el software, ¿ya? Que la ficha que te entregue las herramientas que pueda ayudarte a la gestión, a la conservación de datos, a la digitalización de información, y donde puedas obtener los KPI necesarios para poder leer tu clínica, o sea, para poder tener, o tú mismo, o leer tu rendimiento. Eso cuando lo lleva no análogo, es muy difícil de controlar o es muy fácil de perder. Entonces, más allá que un software en particular, la mayoría de los software son bastante similares. Eh, el tema es que cada uno marca distintas o tiene distintas herramientas de acuerdo también al perfil de la clínica. Entonces, así como recomendar un software en particular, no me atrevería. Una, porque no quiero tener conflicto de interés con ninguno, ¿ya? Pero lo otro es que en general es cierto, o sea, la mayoría de los softwares son muy parecidos. El tema es que a uno le acomoda más los formatos que tienen unos u otros. Por eso lo importante más que recomendar uno es analizarlos, revisarlos, y si no saben bien cómo generar ese análisis, bueno, preguntarle a gente que se dedica un poquito más a la gestión y que se les recomiende, explicándole a ustedes cuál es el contexto de su realidad, porque la realidad de cada uno es la que se va a adaptar, es la que hay que buscar adaptar al software que mejor le convenga. No hay un software así como este es el mejor de todos. No, no es así. Es como Mac y Microsoft. A algunos les gusta mucho el Mac, a otros les gusta mucho el Mac. Lo mismo. También hacen la consulta de
¿Cómo se hace una buena captura y la toma de decisión compartida? Los prestadores que nos dan poco tiempo para los diagnósticos, ¿algunos tips? Claro, uno de los tips de la toma de decisión compartida es que si te dan 15 minutos de atención o 10 minutos de atención, es prácticamente imposible lograrlo, hacer una toma de decisión compartida. Sí existen herramientas, como por ejemplo, si los pacientes se agendan para una especialidad, en la confirmación de agenda, por ejemplo, vaya el díptico con la explicación de sus tratamientos, con la alternativa, las complicaciones que puede tener, con las opciones, etcétera. O sea, que el paciente ya venga informado. Esa es una forma. Y que después de que tú lo atendiste, le mandes información adicional a su correo. Es la única manera, o sea, no tú, sino que en el fondo las políticas del centro lo haga la administradora, la secretaria, el asistente o quien sea, que mande la información, de acuerdo a las especialidades que agenden. Pero no hay nada mejor que finalmente la atención de la persona, persona a persona. O sea, el contacto físico, por mucho que hayamos entrado en un mundo de quizás de telemedicina, el contacto físico lo hace totalmente irreemplazable. ¿Ya? Y contacto físico no significa tocar, sino que simplemente mirar de manera directa al otro. Eso es un tema eh, neurobiológico, que se genera una interacción muy distinta. Yo estoy seguro que si esta misma presentación la hacemos en una sala, en un auditorio, interactuaríamos mucho más, yo le vería las caras a ustedes, le haría preguntas, lo conversaríamos, lo hablaríamos, y sería muy distinto a estar mandando la información y disparando por acá. O sea, eso está claro. Víctor Revelo consulta en general desde qué porcentaje de ocupamiento de bloques de atención un box dental se considera bueno. La asignación efectiva, o sea, es decir, un box, o sea, después de que pasó por el agendamiento, la asistencia, todo eso, se, se considera bueno, no excelente, de un 70% en hacia arriba. ¿Ya? Bueno. ¿Ya? Eh, de manera ya topísima es cuando ya llegamos del 85% hacia arriba. Pero de un 70% hacia arriba ya se considera bueno, considerando que ese 30% da por un tema de que tengas al profesional, es decir, tengas la oferta para tener la ocupación para ese sillón, y por otro lado, que el paciente llegue. Entonces ahí es donde se empieza a jugar con lo que es los porcentajes de inasistencia o de asistencia, dependiendo del lado que lo vea, y el porcentaje de oferta que tengas asignado a ese sillón. Pero si ya logras tener un 70%, está bien. Y un 85% está excelente. Ahora, pasar del 85%, llegar a un 90, 95 también se puede hacer crítico. ¿Ya? Se puede hacer crítico. Porque te hace no tener cintura para poder manejar las distintas cosas inesperadas que suceden en una atención odontológica, que se te alargan las atenciones, que necesitas una hora extra para una urgencia, que necesitas tener ese espacio para poder acomodar o alargar ciertas prestaciones, entonces tampoco se busca tener el 100%, ¿ya? Siempre hay que tener ese manejo de cintura en tener unas horas de sillón para esta, estas cosas inesperadas, o incluso para los pacientes espontáneos que llegan, que si no tienes la agenda en ese momento, perdiste al paciente. Entonces, no es recomendable tampoco buscar llegar a tener el 100%. ¿Mm? No es así. Por eso un 70% es bueno, hasta un 85% ya es excelente, y ahí ya yo me empiezo a preocupar si empezamos al 90%, porque se me empieza a quitar la cintura para los pacientes espontáneos, etcétera. Bueno, doctor, esas han sido las preguntas del día de hoy. Ahora sí le doy el pase a Yesenia para que nos pueda comentar un poco acerca del curso. Muchas gracias. Yesenia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Yesenia Vargas. Soy asesora comercial del curso de control de gestión en centros odontológicos. Esto está organizado por la Facultad de Estomatología. La fecha de inicio vendría a ser el 16 de noviembre. El horario es solo los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía y la modalidad es de manera virtual.
¿Qué es lo que vamos a aprender? 1. Elaborar y aplicar protocolos y seguimientos para la mantención de altos estándares de gestión clínica para la eficiencia y calidad en el ámbito odontológico. 2. Analizar casos prácticos de gestión clínica odontológica para la elaboración de acciones de mejoras y optimizaciones en los procesos, mediante el uso de herramientas y técnicas de administración en salud. Y 3. Elaboración de indicadores KPI para la gestión clínica, considerando las diversidad de los roles, disciplinas y responsabilidades del personal. Ahí les dejo mi número corporativo, ¿sí? Para en ese caso, si tienen algunas consultas, yo se las pueda resolver. Muchas gracias. Muchas gracias, Yesenia, por tu presentación. Muchas gracias, doctor. De repente, alguna despedida que nos quiera brindar para poder cerrar con el webinar. Perdón, un cierre, diré. Sí, claro, no, sí. No, nada, solamente agradecer la atención, las preguntas, los comentarios y importante darle un giro a este tema de la gestión, porque la gestión es muy linda en el sentido de lo que podemos hacer para la buena atención de nuestros pacientes y la buena relación con nuestro personal. La gestión no son solo números. Y yo creo que nosotros como odontólogos, que yo me imagino que la mayoría de los que están acá son odontólogos o son de la salud, ojalá podamos tomar más la gestión nosotros, ¿ya? Que no se lo dejemos o sea, que podamos trabajar en conjunto con personas de la ingeniería, con personas de la parte financiera, pero no podemos delegarla al 100%, porque el lado ontológico somos nosotros los expertos. Y aquí es donde tenemos que saber combinar lo que es la salud, lo financiero y la humanización. Así que ojalá que en el curso que tengamos la próxima semana podamos, o sea, no ojalá, lo vamos a abordar, pero ahí podamos tener discusiones más ricas al respecto. ¿Mm? Y cualquier cosa, escríbanme y vamos conversando y respondiendo algunos temas si es que tienen algunas dudas con él. Así que eso, pero muchas gracias. Muchas gracias con todos.